¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Derecho a Disentir, el programa de Justicia TV en el que analizamos las sentencias más relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con estudiantes de diversas universidades a lo largo del país. El día de hoy platicaremos sobre el amparo directo en revisión 2441-2014 sobre el derecho a la vivienda digna, para lo cual contamos con la participación de Bri García, de Relaciones Internacionales, Desarrollo y Gestión Interculturales de la UNAM, Mayra Martínez, de Ciencias Políticas del ITAM, y Adriana Macedo, de Derecho de la UNAM. Mi nombre es Amadeo Díaz Moguel y esto es Derecho a Disentir. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles nuevamente en una edición más de Derecho a Disentir. Hoy contamos con la participación de tres personas de diversas carreras realmente y abordaremos el tema muy interesante sobre una vivienda digna. Este es un amparo en revisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde precisamente se analiza uno de los derechos que muchas veces nos enfrentamos, digamos, a la realidad, pues ya sea en la calle, en personas que no tienen condiciones, uno, de una vivienda y dos, por supuesto, también de una vivienda digna. Es decir, un piso firme, baños, agua, etcétera, etcétera. Así que, pues, acompáñenos. Adriana, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte nuevamente. Platícame los hechos del caso. Claro que sí, Amadeo. Es un gusto también verte de nuevo y verlas también y verles. Entonces, aquí creo que es un asunto bien interesante porque si bien se resuelve ante la Suprema Corte en el 2014, este asunto data desde el 2010. Y este periodo fue un periodo de expansión de la vivienda social en el cual se basó subsidios federales para las desarrolladoras con la intención de brindar vivienda a la mayor cantidad de personas. Sin embargo, fue una estrategia incorrecta que ya después vamos a ir analizando. Sin embargo, este asunto es consecuencia de todo este periodo, ¿no? En donde, primero que nada, data este programa de ahorro y subsidio para la vivienda a tu casa en el 2010, que pues por parte de la Comisión de Vivienda del Estado de Guanajuato brinda a las personas que con mayor necesidad, empieza a brindar ciertas viviendas, ¿no? Sin embargo, este asunto se le rescinde el contrato de compraventa de ejercido por parte de esta comisión en contra de una persona física que había sido beneficiada en un otorgamiento de un crédito, de un subsidio, y pues, ¿qué pasa? Se le rescinde porque una de las causas es que si no lo habitas dentro de los 3 meses siguientes a su recepción, la comisión tiene el derecho, o bueno, en ese momento tenía el derecho de quitarte esta vivienda. ¿Y qué pasa con esta persona? Esta persona alega que si bien no tomó posesión de esta vivienda en estos 3 meses, fue porque la zona en la que se vivía, en la que estaba este desarrollo de vivienda, estaba por completo inseguro. Había condiciones por completo inseguras, habían robos, había violencia, y esta persona pues lo que hizo fue empezar a construir bardas, poner más seguridad en sus ventanas. Sin embargo, se le quita su casa. Esta persona va a las instancias judiciales correspondientes y en primera instancia se le dice no, el derecho a una vivienda digna es solamente que tú tengas la infraestructura necesaria para vivir en tu casa. Sin embargo, este servicio de seguridad pública no está incluido. Así se le dijo en un principio, ¿no? En donde ni modo, te tienes que aguantar prácticamente de que pues en tu zona es insegura, pero pues como ya tienes tus condiciones básicas, tienes suelo, tienes agua, tienes iluminación, ya es con eso que se clasifica como una vivienda digna y por eso ya no te puedes quejar. Sin embargo, ¿qué hace la Corte? En la Corte empieza a analizar a través de diversos tratados internacionales, jurisprudencia internacional, y dice, ¿sabes qué? El alcance que hiciste o la interpretación del derecho humano a la vivienda digna fue totalmente restrictivo.
Y en ese sentido, no puedes limitar a que la vivienda digna solamente tenga infraestructura necesaria. También tienes que brindar los servicios necesarios para que una persona pueda vivir con dignidad y en paz. Eso fue básicamente, así a grandes rasgos, lo que pasa a la Suprema Corte. Y pues ahí te vamos a ir analizando de por qué este asunto y que ha habido en México miles de personas que abandonaron sus casas por este tema de inseguridad e incluso la falta de servicios básicos para el desarrollo de una persona. Totalmente. Muchísimas gracias. Gran resumen. Yo creo, Adrián, nos pone en perspectiva precisamente qué es lo que se enfrenta a la Suprema Corte, digamos, en este amparo al momento de revisarlo y ante la sentencia efectivamente que habían dictado, digamos, en primera instancia. Mayra, pues ahora sí que desde tu profesión, uno de los temas que siempre preocupa más al Estado, digamos, definitivamente es el tema de infraestructura, vaya. Se construyen carreteras para ello, instalaciones eléctricas, ductos de agua potable, de cañería, etcétera, etcétera. O sea, hay una gran inversión y una gran ocupación del Estado mexicano, digamos, en satisfacer una necesidad de infraestructuras de entrada básicas, digamos, para su población, de forma que al final se pueda cumplir precisamente con este precepto de una vivienda digna. Parece que en este caso definitivamente queda de fuera un elemento que es fundamental, yo creo que para todas las personas, que es precisamente el tema de seguridad. Platícame un poquito más de la vivienda digna y los esfuerzos que hace el Estado en general, digamos, para cumplir con ello, de forma que vayamos poniendo en contexto la decisión a la que se enfrenta la Corte. Perfecto, muchísimas gracias. Es bien importante recalcar en este caso que se trata de aplicación de políticas públicas para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Y aquí es súper importante resaltar eso, que al tratarse de un programa social que abastece de vivienda digna a ciertas personas que ya de por sí se encuentran en condiciones de vulnerabilidad al no tener los medios propios suficientes para tener una casa, entonces el Estado le entra al quite y los ayuda. Pero aquí no toman en cuenta una cosa, las políticas públicas que vienen desde el Estado son algo súper importante porque deben tener todas las políticas públicas asumimos que salen desde una perspectiva de la responsabilidad estatal por cumplir con sus obligaciones. En ese caso hay una muy buena voluntad de brindarles las casas a las personas, pero hay algo que no se toma en cuenta. Cada vez que se hacen políticas públicas de magnitud y de esta inversión tan fuerte, deben tomarse en cuenta también otros estudios para que no solo se quede una buena intención, sino que sean efectivas realmente. Y en este caso, pues no se cumplió. Y vemos que la seguridad es algo que no se tomó en cuenta, pero generalmente estas políticas fracasan porque a veces todas las zonas en las que generan estas casas y estas viviendas están en lugares muy alejados de la urbe. Entonces ya estás metiendo a estas personas en un problema todavía, digamos, les estás poniendo otra vulnerabilidad, que es estar lejos de los centros de trabajo, no tener transporte suficiente, no tener seguridad, y entonces se vuelven poco funcionales todos estos centros donde hacen las viviendas, porque además de que ya son personas que tenían una vulnerabilidad previa, les estás volviendo más difícil el proceso de integrarse económicamente a la sociedad y además pones en peligro muchísimas otras cuestiones. Por ejemplo, si no hay una guardería cerca, todas las mujeres que viven, o sea, que son las jefas de familia, ¿dónde van a dejar a sus hijos? Generalmente tienen unos horarios laborales bastante amplios y condiciones sumamente precarias. Entonces, es bien importante que la autoridad, en este caso, y no solamente pasa en Guanajuato, de donde es este caso que estamos hablando, sino en general, estás volviendo a estas personas, les estás supuestamente resolviendo el problema de la vivienda, pero estás generando poblaciones que viven en la periferia.
Y bueno, ahorita si quieren le entramos a eso, pero eso es lo primero que me gustaría comentar. Totalmente, me parece que tocas un punto fundamental. En mi caso, por ejemplo, yo soy originario de Chiapas y generalmente en los programas como que siempre trato, sobre todo, digamos, cuando hay una mayoría de población, digamos, de la Ciudad de México, como de salirnos un poquito justamente de la visión chilangocentrista, que creo que es lo que estás poniendo ahorita sobre la mesa, decir, salgamos un poco de la idea que tenemos de ciudad, digamos, al menos dentro de la ciudad, de esta área metropolitana del país, vaya, y empezamos a pensar, digamos, en el resto de los estados. O sea, y Guanajuato, digamos, es un estado quizás un poco más similar en todo caso a la mancha que hay en la zona metropolitana, pero por ejemplo, estados como el mío, como Chiapas, como Oaxaca, etcétera, son estados muy grandes, con una orografía muy compleja y en donde definitivamente las manchas urbanas se encuentran muy lejos en ocasiones de poblaciones rurales. Sobre este caso, Bri, cuéntame cuál es la realidad más o menos que enfrenta México, digamos, en términos de vivienda, vaya. O sea, es una realidad complicada. Sin duda, la mayoría de la población está concentrada en manchas urbanas. Sin embargo, eso no quita que haya un porcentaje importantísimo de esta población, digamos, que se encuentre en áreas rurales, en donde efectivamente, y como bien comentaba Mayra, te encuentras lejos de servicios de salud, de servicios de transporte, lejos de tu trabajo, etcétera, que al final terminan encareciendo un poco más la vida. Y no solo encareciéndola, sino también muchas veces poniéndola en riesgo, sobre todo hablando en términos de seguridad, acceso, etc. ¿Cuál es la realidad, digamos, que enfrenta México en este sentido para ir poniendo, digamos, en perspectiva cuál es la importancia de que una vivienda digna incorpore el tema de seguridad? Digo, porque pues al final del día, pues, Finlandia claramente no somos, ¿verdad? Sí, bueno, pues a mí me llama mucho la atención como que pensamos que sería una realidad, pero yo más bien diría realidades, ¿no? Porque en México ciertamente tenemos diferentes espacios y diferentes esferas políticas donde se pues mueven muchísimas identidades, muchísimas personas y pues muchísimas formas de pensar, ¿no? Entonces, um, a veces pensamos que los requisitos para la vivienda digna es lo que pasa adentro y no lo que pasa afuera. Y realmente, pues lo que pasa afuera es lo que condiciona también lo que pasa adentro, porque a través de nuestro medio social y de nuestro núcleo es como vamos moviéndonos. Y creo que lo que dijo Mayra es súper acertado. A veces las periferias son como las poblaciones menos pensadas. Por ejemplo, igual en la Ciudad de México, que yo soy de aquí, pienso muchísimo que hay una desprotección y hay un desinterés político por las periferias que existen. Por ejemplo, yo de Xochimilco, pienso que es una zona súper alejada de toda la mancha urbana que significa la Ciudad de México y aún habiendo muchísimas otras poblaciones muy grandes, como por ejemplo Iztapalapa o la Gustavo Madero, hay un desinterés muy grande debido a estas realidades. ¿Por qué? Porque yo pienso que una es el entorno racializado por el que se ve a las personas. Obviamente los programas y las políticas públicas siempre van a tener una dirección racializada sobre las personas a las que se van a ejecutar. Por ejemplo, políticas públicas en cuestión de vivienda digna casi siempre son referidas a personas en situación de pobreza, en situación de vulnerabilidad, como ya se ha mencionado, pero nunca se pone como a disposición de realmente cuáles son los círculos que se necesitan. Por ejemplo, hay muchísimas personas que se encuentran en situaciones de movilización en el país, como personas migrantes, como personas refugiadas, como personas indígenas o afromexicanas, ¿no? Que ahorita es como nuestro punto más importante en el país, pero ese no es el chiste. El chiste es que realmente se da como una buena percepción sobre la población y más bien deberíamos como cuestionarnos lo que el Estado está tratando de decirnos al momento de pensar en una vivienda digna, ¿no? Sin duda, la realidad es compleja, efectivamente. La política pública muchas veces se queda corta, digamos, al momento de implementación, como han comentado, digamos, a lo largo de estos minutos, vaya. Y definitivamente no toman en consideración, efectivamente, o sea, como que nos vamos a la teoría más tradicional, ¿no? O sea, que son los servicios básicos, básicamente. Pues ahora sí que valga el plenazo. Agua, luz, drenaje, piso firme, techo, tal, pero sin considerar una serie de elementos que hacen de una vivienda, básicamente. Es decir, que contribuyen pues al diario vivir de las personas y su desarrollo también.
En este sentido, Adriana, ¿qué fue lo que analizó la Corte? ¿Cuáles fueron los considerandos que expuso en esta sentencia para llegar a su conclusión? Nos comenta. Bueno, hizo un gran desarrollo en donde no solamente se basó en la legislación nacional, sino también hizo reconocimiento de diversos tratados internacionales en cuanto a la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que de hecho México, paréntesis, suscribió y lo ratificó desde 1981. Sin embargo, pues hasta entonces, hasta 2014 es cuando ya se va, la Corte entra al tema y va a decir, ¿sabes qué? El entender a la vivienda digna va mucho más allá de solamente esta infraestructura y se basa justamente en una observación general número 4 de 1991 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas y empieza a analizar justamente qué se deben entender por una vivienda adecuada y entenderla así como que se debe garantizar a todas las personas sin distinción alguna. Debe haber una interpretación amplia y no restringir este derecho y que pues debe haber elementos que garanticen un nivel mínimo de bienestar de a quien se le habita esencialmente una infraestructura básica adecuada, así como también los diversos servicios. Entonces, también ponemos en contexto que este derecho se sitúa en el artículo 4 constitucional, pero que no está totalmente un poquito ambiguo. Y entonces así que empieza a considerar la Suprema Corte que pues vamos a entenderla como también que hay que brindar esta seguridad jurídica a la tenencia, a que sea asequible, que sea y que tenga disponibilidad de servicios y un lugar de ubicación de la vivienda, un lugar adecuado, ¿no? De su ubicación. Entonces aquí vamos a entenderlo que este derecho fundamental de la vivienda adecuada está estrechamente vinculado con otros derechos, o sea que un derecho no restringe al otro. Al contrario, una de las características esenciales de los derechos humanos es esa interdisciplinaridad y universalidad y que precisamente ninguno pesa más que el otro, sino que todos están vinculados, todos están relacionados y que por eso mismo el hecho de que tengas el hecho de que tengas derecho fundamental a la vivienda digna no significa que no puedas también tener el derecho a la libertad de expresión, tu libertad de asociación, incluso el derecho a que estés seguro contigo mismo, que estés desarrollándote en un lugar seguro y que pues inclusive también habla de esta elección de tu residencia, ¿no? De que puedas saber en dónde puedas residir y ahí es algo que también pasó en este asunto de este amparo en revisión, que la persona firma el contrato de comprobante, pero esta persona no sabía en sí en dónde iba a ser su residencia, ¿no? Dice, es que yo lo firmé con la esperanza de que no me iban a, pues casi no me iban a mandar súper lejos y que vive en una zona de insegura. Sí, claro. Y eso es que le contesta esta persona, la quejosa, la parte de quejosa, y entonces, ok, el Estado puede decirte, pues quizá restringirte este derecho de elegir tu vivienda, pero solamente puede restringirte si está motivado, fundado y hace este test de proporcionalidad en donde sea razonable y proporcional, ¿no? Y entre otros temas que habla ya como en concreto, por ejemplo, de las ventanas, que el tener ventanas es importantísimo para asegurarte una vivienda digna. Y entonces hace este desarrollo que amplía totalmente el derecho humano a la vivienda digna e inclusive da pauta a que no solamente lo que se diga en este momento en ese asunto de la Corte, sino que va a depender del caso en concreto para que vayamos analizando y la Corte y bueno, los tribunales y los juzgados vayan a darle un contexto más amplio cada vez más a la vivienda.
Totalmente. Y me parece que el momento en el que se decide, como nos comentabas al inicio de tu intervención, o en tu primera intervención más bien, es fundamental también, porque es un caso efectivamente de 2010, donde pues bien las primeras decisiones, apenas tenemos la reforma, o sea, en ese año pues se da la reforma de derechos humanos, poniendo al centro, digamos, los derechos humanos, se empieza a establecer el bloque de constitucionalidad, se empieza a incorporar, digamos, los tratados internacionales y demás convenios internacionales como parte de la norma mexicana también a nivel constitucional, porque es cierto, o sea, la norma no es tan clara, digamos, si lo leemos simplemente de manera así textual dentro de la Constitución o en las leyes, pareciera pues un poco no tan claro pues el hecho de que también la seguridad tuviese que incorporarse allí. Entonces, me parece que en ese momento también hace toda la diferencia el análisis que realiza la Corte, estar, digamos, en un momento post la reforma de 2011 de los derechos humanos, para justamente incorporar tratados internacionales y una visión internacional y mucho más integral pues de lo que debe ser una vivienda digna, pensando sobre todo en el derecho fundamental de las personas y en su propia dignidad, ¿no? Vamos a ir rápidamente a un corte, no le cambien, volvemos rápidamente, estamos en Derecho a Disentir platicando sobre vivienda digna. Estamos de regreso en Derecho a Disentir, estamos platicando sobre la vivienda digna. ¿Qué es lo que constituye una vivienda digna? Tradicionalmente, pues siempre pensamos, digamos, en los servicios básicos, que es agua, luz, drenaje, piso firme, etcétera, etcétera. En este caso, la Suprema Corte se enfrenta a una decisión importante en donde incorpora un elemento más, como nos han platicado hoy, que es el tema de la seguridad. Como bien nos platicaba Bri en su intervención, el hecho... Muchas veces se piensa que una vivienda digna es simplemente la infraestructura y lo que hay dentro de la casa, pero en realidad, digamos, lo que sucede alrededor es igual o más importante para hacer una vida digna de las personas. Precisamente sobre esto hemos platicado en la primera intervención. Mayra, cuéntame, de lo que nos comentaba, de lo que nos comentaba en su última intervención Adriana, ¿qué impacto crees tú que esta resolución de la Suprema Corte de Justicia tiene o debería tener, digamos, en la administración pública, en los poderes ejecutivos, tanto federal, evidentemente, como locales? Pareciera, pues, que este es simplemente un amparo que se le concede el derecho a la persona, pero no necesariamente cubre de manera general, pues, lo que debiese ser una política pública integral a lo largo de los 3 niveles de gobierno. Sí, me gustó muchísimo lo que estaba comentando Adriana, y también me gustaría hacer énfasis en algo que la propia resolución tiene, la sentencia, y es que, a ver, este contrato de compraventa no se celebró entre dos particulares, más bien se celebró entre un particular y la autoridad. Y en este caso, todo lo que implica es demasiado grande, porque si me pongo ahorita a recordar un poco de las primeras clases que tuve de instituciones del sector público mexicano, me acuerdo que ahí el profesor nos estaba recalcando mucho la diferencia entre lo que es privado y lo que es público, ¿no? Y básicamente para los privados pueden hacer todo, excepto lo que explícitamente se dice que no pueden hacer. En cambio, una autoridad tiene que hacer obligatoriamente todas las facultades para las cuales está en ese puesto. Y las implicaciones que eso tiene en este caso, y este caso a su vez, en todas las demás formas de aplicar las políticas públicas en materia de vivienda, son sumamente relevantes. Una cosa en particular es que aquí en la resolución de la Corte está diciendo, ok, el contrato que celebraron decía que básicamente la persona, la compradora, estaba obligada a ocupar el inmueble en un plazo no mayor a 3 meses desde su recepción. Uh-huh. Y sin embargo, ¿cómo puede la autoridad exigirle a un particular que cumpla con esas obligaciones cuando en realidad la autoridad es la que está fallando al no proveer un básico indispensable como es la seguridad? Entonces, es bien importante que ya ni siquiera se trata de que a esta persona, a la que compró el inmueble, le afecta, sino estás dando cuenta de que en realidad estás haciendo algo mal en el cumplimiento de los deberes para toda la comunidad, no solamente para una persona.
Y en este caso, también la seguridad, al ser como algo que le toca tanto a la federación como al estado como al municipio, es bien importante que se tome en cuenta que para que puedas tú garantizar una vivienda digna, no es solamente suficiente que hagas algo que sirva, como bien lo comentaba Bri, por dentro, sino que también hay muchas otras implicaciones y otros gastos que nos toman en cuenta. Por ejemplo, la Corte no lo consideró, no lo menciona, pero falta infraestructura para poder acercar a la zona en la que está la vivienda con los, digamos, no llega el transporte público hasta allá. Entonces, estás metiéndole ahí otras cosas. Creo que la persona que estaba quejándose, el quejoso, pudo haber también quejándose de muchas otras cosas que no estaban ahí, pero me encanta la forma en la que la resolvió la Corte, porque está diciéndote también que si tú le estás exigiendo a una persona y le estás quitando el derecho a elegir dónde vivir, porque tienes que vivir ahí, ¿verdad?, antes de los 3 meses, entonces tú también tendrías que cumplir con tu parte como autoridad, y no es el caso en esta situación. Entonces, es bien importante porque aquí ya estamos hablando de una política pública fallida y que hay muchísimas unidades habitacionales que están deshabitadas o que están incluso ya, pero no deshabitadas porque sean nuevas, sino deshabitadas porque simplemente no fueron funcionales para todas las personas que iban a colocar en esos lugares. Y entonces ahí ya estamos metiéndole muchísimas otras cosas, incluso corrupción, porque estás gastando dinero del Estado y de los mexicanos en obras completamente inservibles. Y como autoridades, ellos son los que se deben responsabilizar de que todo esté funcionando bien para que efectivamente puedas beneficiar a las personas que supuestamente va dirigido el apoyo. Y otra cosa que me pareció súper bonita y súper buena de esta resolución, de esta sentencia, fue que le dice a la Comisión de Vivienda del Estado de Guanajuato que no es responsabilidad del quejoso demostrar que falta seguridad, sino es responsabilidad de la autoridad demostrar que efectivamente si están haciendo los rondines, las patrullas y que hay seguridad y que hay todos los medios suficientes, porque entonces vuelves el peso de ejercer tu derecho a un juicio algo más accesible para todos, y quien carga con todos los costos que eso implica, entonces es la autoridad. Me parece algo que también hay que resaltar de esta sentencia. No, totalmente. Vaya, ahora sí que como lo planteas, pues las responsabilidades contractuales y en términos legales también de las autoridades queda expuesta precisamente en este amparo en revisión, porque efectivamente, ¿cómo me vas a obligar a vivir en un lugar que no es funcional para mí, que no me va a garantizar no solo dignidad, sino incluso la propia integridad de mi vida, pues, o sea, de entrada? Y dos, efectivamente, en términos de la seguridad, pues esa es una obligación del Estado, no es una obligación del particular, pues estar levantando bardas, etc. Digo, se realiza porque, pues, en ciertas localidades, de todos lados, evidentemente, pueden existir algunos riesgos y demás, pero definitivamente no es la persona a la que tienen que decir, sí, claro, por supuesto, porque fíjate que las 3 veces que he ido a ver la obra, pues me asaltaron 2, me robaron la cartera 1, tal, pues evidentemente no. Entonces, sí habla también, me parece, la sentencia y que tocas un punto importante de la responsabilidad del Estado frente a los particulares, sobre todo cuando es un tema de política pública, de subvención, en este caso, digamos, de la vivienda digna. Bri, en tu caso, ¿qué te llamó más la atención de la sentencia? ¿Te parece justa, pues, la resolución? ¿Crees que le hizo falta algo? Cuéntame. Pues mira, yo en materia de sentencias y como de terminología sobre derecho desconozco muchísimo. Yo la verdad creo que me pongo más como a ver cómo se perciben ciertas terminologías y conceptos, tanto por parte de la Corte Interamericana de Derechos como de los centros donde se dedican a regular todo esto, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo se predispone
una libertad de elección, ¿no? Una forma de que tú eres libre de escoger tu vivienda, tu rentabilidad, tu espacio, tu piso, pero pareciera que esa libertad está condicionada por los medios y también por las formas en las que las personas se encuentran en su sociedad. Porque yo como una persona que no tengo un trabajo, que estudio, que me mantengo todavía como, pues, por la ayuda de mi familia, por la ayuda económica, no me puedo mover a un lugar donde yo tenga como esa facilidad de elegir. Porque si fuera así, muchas personas estaríamos viviendo en las mejores comodidades que quisiéramos. Pero la realidad no es esa, la realidad es que debido a la segregación y a todos estos preceptos racistas que pues se convergen en varios espacios de la ciudad y también de la ruralidad, pues es como se va determinando la forma de la vivienda, ¿no? Y bueno, ya lo había dicho anteriormente, como varios programas pues tienen ciertas cosas aspiracionistas. Por ejemplo, me llama mucho la atención que dijeron del Infonavit, ¿no? Pero también está el INVI, también están otros créditos familiares donde pues puedes adquirir tu casa y pues contienen como un mensaje aspiracionista que te tienes que endeudar para poder pagar tu departamentito y ya, ahí tienes como pues tu casa, ya hiciste tu propiedad, pero en sí pues solo condicionas a estar pagando un buen de rentabilidad por varios años, pareciera que son deudas que jamás se van a determinar y pues con eso también viene la aplicabilidad de los servicios, ¿no? Pareciera que tú como persona residente de la ciudad o del país debes estar comprometido a pagar servicios públicos que al fin y al cabo pareciera que son servicios privados, pero eso pues es como importante señalarlo porque en sí estás pagando más bien por tu comodidad y por la forma en la que estás viviendo y no estás pagando por una vida digna. Entonces todo se condiciona, yo siento que todo se condiciona y bueno, nada más me gustaría como dejar en claro que los derechos humanos siempre han estado como en esa tela de juicio en que no es el Estado el que los garantiza, sino es el Estado el que los pone a disposición. ¿Por qué? Porque cuando justamente hablan sobre la reforma del 2011, pues vemos que antes de ser reformada, pues no se tenía este concepto, ¿no? Y cuando se reforma, pues prácticamente parecía que el Estado te otorga los derechos y en cualquier momento el Estado es el único capaz de poder quitártelos. Ya en términos muy coloquiales, ¿no? pero está muy raro cómo se fundamenta, porque pareciera que es el Estado el único capaz de poder darnos los derechos y el único poder de hacerlos efectivos. Y pues realmente es algo con lo que no podemos estar dependiendo del Estado a todo momento. Sin embargo, pues es a partir de su autoridad con la que nos tenemos o sentimos más seguros, ¿no? Entonces, en términos de la vivienda digna, siento que el Estado siempre debe estar comprometido a garantizarla, independientemente de los espacios y de las formas en las que las violencias se van estructurando en diferentes sociedades, ¿no? Y bueno, eso creo que me gustaría aportar. No, y me parece, tocas un punto que no habíamos abordado, que es precisamente el hecho de que la vivienda en sí misma, o sea, efectivamente, alrededor de una vivienda digna, pues deben de haber una serie de factores. Empezaron por las cuestiones de infraestructura, pero pues también, digamos, que tengas ciertos servicios cerca, que tengas, pues obviamente, seguridad, quizás un parque, cerca, digamos, pues algún mercado, supermercado, en fin, o sea, entre más acondicionado esté tu entorno, pues definitivamente más digna y más fácil será tu vida. Pero pareciera efectivamente que para poder cumplir ese objetivo, que en principio debería ser algo que pudiese garantizar el Estado, más bien es algo que tú tienes que subvencionar de tu propia bolsa. Lo que comentabas, el hecho de ir a pedir un crédito para vivir en cierto lugar, para tener ciertos accesos y cierta, digamos, ciertas condiciones, pues, de la vivienda. Y eso es algo importantísimo porque las ofertas, pues, o las opciones que muchas veces el Estado ofrece son ofertas que se encuentran mucho más similares en ocasiones, digamos, al caso que estamos enfrentando el día de hoy, que están en la periferia, que no cumplen con ciertos requisitos, ya sea de infraestructura, de servicios, de comunicación, digamos, en términos de transporte, servicios de salud cerca, etcétera, etcétera. O sea,
Y es una obligación del Estado poner a disposición, digamos, de toda la ciudadanía esto. Y si quieres vivir en un estado, o más bien en un lugar, digamos así, es algo que a ti como ciudadano te tendría que estar costando, digamos, de tu bolsa y tendrías que estar subvencionando ciertas medidas que el Estado es obligación. Por ejemplo, en términos de seguridad, la existencia en sí mismo de ciertos fraccionamientos, de la seguridad privada que pagas, etcétera, etcétera. O sea, hay una serie de cuestiones bien importantes en donde pareciera que el Estado está fallando, digamos, en parte de su labor y en donde es más bien la ciudadanía la que tiene oportunidades o la que tiene oportunidad al menos de endeudarse, pues, la que está cumpliendo este requisito. Y el resto de la población, pues, realmente se encuentra pues, a un desamparo en el mejor de los casos, en donde tenga efectivamente un piso firme, un techo, tal, pero no necesariamente el resto de las condiciones. Y lo otro que comentas que también me parece muy importante y ya ahorita a ver qué nos cuenta Adriana, es precisamente, digamos, lo que decías, del reconocimiento, más bien, dices, el Estado es el que te da los derechos. En principio, pues, lo que te diría la teoría, pues, es el Estado no da o quita derechos, sino más bien los tiene que reconocer. Pero lo que tienes absolutamente toda la razón es el hecho de que pareciera que para que se te reconozca un derecho, que el reconocimiento en sí mismo implica pues que es tuyo de entrada, pues tienes que ir, cumplir la burocracia, someter un caso, irte a pelear, etc., para que al final se termine reconociendo tu derecho. Me están pidiendo irme a corte rápidamente. Ahorita que regresemos, a ver, Adriana, si me cuentas un poquito más, digamos, del reconocimiento de los derechos humanos, digamos, cuál fue un poquito el cambio con 2011 y sobre todo también ahora, recientemente acaba de haber una reforma judicial en materia de jurisprudencia que me parece que cambia completamente el nombre del juego. Anteriormente, la jurisprudencia, digamos, es una fuente de derecho. Es decir, es válida como la ley, es válida como los tratados internacionales, etc. Se puede utilizar, pues, para lograr un objetivo. Anteriormente, para que existiera una jurisprudencia, tenían que haber 5 casos iguales, en el mismo sentido, tal, una contradicción de tesis, en fin, una serie de tecnicismos y un proceso burocrático bastante grande. Hoy acaba de haber una reforma constitucional en donde cambiamos este sistema de jurisprudencia mucho más anclado, digamos, a nuestra herencia franco-romana, a un tema de precedentes. Es decir, cuando la Suprema Corte de Justicia, con 8 votos, una mayoría calificada, dice esto es inconstitucional por estas y estas razones, es obligación, digamos, para todas las cortes, para los tribunales y para los juzgados, etcétera, seguir el mismo criterio. Me parece que esto cambia completamente el juego y me gustaría, Adriana, ahorita que regresemos del corte, que me platique sobre esto. Vamos rápidamente a un corte, regresamos. Esto es Derecho a Disentir. Bienvenidos, estamos de vuelta en Derecho a Disentir. En este último bloque hemos tenido, yo creo que una discusión riquísima en términos del contexto, pues, de lo que implica una vivienda digna, de la responsabilidad del Estado mexicano y sobre todo en dónde están algunas de sus fallas, digamos, con respecto a la ciudadanía. Reconocimiento de derechos, cuál es la labor del Estado en este reconocimiento de derechos y precisamente en eso nos quedamos en el bloque anterior. Adriana, platícame cuál es la labor, pues, del Estado en este reconocimiento de derechos y qué se ha logrado últimamente en materia sobre todo de juicios federales, de juicios constitucionales, es decir, de la justicia constitucional en beneficio, pues, de las personas. Bueno, primero quiero hacer una aclaración. No estoy de todo de acuerdo con Bri respecto al reconocimiento, bueno, sobre los derechos humanos. Recordemos que los derechos humanos, su naturaleza es intrínseca a la naturaleza humana. Entonces, los derechos humanos no se brindan, no se regalan, sino se reconocen por la misma naturaleza humana. Por el simple hecho de ser persona, nosotros contamos con estos derechos humanos y el Estado es quien debe de reconocerlos para así garantizar estos mismos, llevar a cabo políticas públicas, llevar a cabo medidas necesarias para que se cumpla y se lleve a la práctica estos derechos humanos, ¿no? En sí, el problema aquí, el matiz, es que el problema es que el Estado no está funcionando. El Estado está fallando en reconocimiento y el garantizar los derechos humanos, pero en sí mismos los derechos humanos son intrínsecos a la naturaleza humana, no se dan, no se regalan, sino es el reconocimiento mismo a esta naturaleza humana, ¿no? Entonces, una vez dado esta mención, se supone que el Estado mexicano
se comprometió a nivel internacional a justamente adoptar una estrategia nacional de vivienda, a tomar e implementar medidas legislativas, administrativas, presupuestarias, judiciales adecuadas para la realización de pleno dicho de este derecho. Sin embargo, ¿qué pasa? El Estado falla. El Estado falla a tal grado que, por ejemplo, en el periodo de del 2000 al 2012, que en un principio comentaba, se dio este boom, ¿no? De este boom de expansión de la vivienda social. Sin embargo, estuvo muy mal esta estrategia. Fue una estrategia incorrecta porque primero se construyeron casas. ¿Y qué hicieron después? Pues después empezaron a ver las fuentes de empleo de estos lugares, empezaron a revisar ahora sí cómo vamos a subsanar estas necesidades. Sin embargo, les refiero, el problema es que también en este periodo se aprobaron desarrollos en sitios que eran lagunas, que pasó en Ciudad Juárez, que carecían de servicios básicos como energía eléctrica, como drenaje, agua potable suficiente. Y pues en el 2000 al 2006, el Infonavit en este caso, concedió más de 1 millón de créditos, y de 2007 al 2012 fueron 2 millones, ¿no? Entonces ahí fue un boom, pero ¿qué pasa? Entre el 2005 y 2012 se disparó en un 107.3% el total de viviendas abandonadas, a pesar de casi de los millones que les comento de los créditos que se dieron. Entonces, pues ahí nos damos cuenta que se construyeron en zonas de riesgo, donde no era susceptible de la introducción de servicios básicos, y falla el Estado no está cumpliendo la función que se supone que debería de estar haciendo, que incluso las personas, ya estas viviendas se le consideraban como ciudades dormitorio. Ciudades dormitorio eran viviendas tan alejadas, tan fuera del centro, por ejemplo, estaban en la periferia, que pues lo que hacían, solamente las personas llegaban a dormir, y pues aparte empezaron a darse cuenta que los traslados eran carísimos, incluso eran más grandes. El pago de un transporte era mayor que el pago de una hipoteca, imagínense. Claro. Y por eso se ocasionó que miles y miles de viviendas hoy estén en abandono. Hoy, hasta la fecha, existe pues que fueron abandonados por faltas de servicio, inseguridad, mala calidad de materiales, incluso lo que pasó en el sismo del 19 de septiembre del 2017, ¿no? ¿Qué pasó? Que se abandonaron y que pues tantas viviendas ahí están y no sirven. Y se supone que en la actualidad está habiendo este programa del Infonavit de recuperación de las viviendas, pero ¿hasta cuándo? Y fue hasta que precisamente que la Suprema Corte llega a subsanar esa deficiencia del Estado, que es por eso que me gusta mucho este caso, porque viene la Corte a subsanar, a decir, ¿sabes qué, Estado? La estás regando, estás haciendo mal las cosas. Todo esto se resuelve en 2014, pero esto fue consecuencia de tu política pública de vivienda expansiva y falló. Y ahora yo, Corte, Poder Judicial, te tengo que subsanar a ti. Y por eso es tan importante también ese contrapeso del Poder Judicial, porque ahí va a evaluar, va a entender, y a través de los juicios constitucionales va a decir, ¿sabes qué, Estado? Poder Ejecutivo, le estás regando, le estás haciendo mal las cosas, no estás enfocándote en lo que debes de hacer, y aquí pues le estás provocando que la gente pues se desplace, que abandone, y que pues no se les esté garantizando, no estén teniendo un lugar digno, una vivienda digna. Y entonces, ¿qué pasa cuando el Poder Judicial empieza a emitir estas resoluciones? Ejerce presión con el Poder Ejecutivo para que haga bien las cosas, que se recapacite y le empiece a dar estas directrices básicas para el desarrollo de viviendas ahora sí dignas, y que en eso le olvide cuál es su función, que no solamente es esa estructura, sino esta función pública, por ejemplo, de la seguridad pública, que es pues precisamente todo está conectado, y que tienes que el Estado garantizar en todo un margen bien amplio, y que pues precisamente de hincapié a un mejoramiento. Pasó esto con la reforma del 2011, que empieza a mejorarse este reconocimiento de derechos humanos, y pues se da ese empujón
por decirlo así, al derecho a la vivienda, ¿no? Y ahora, por ejemplo, de lo que platicabas hace unos momentos respecto al poder, a la reforma al Poder Judicial. Antes era pues totalmente burocrático, que la jurisprudencia, que estas determinaciones tan importantes y tan trascendentes para la vida pública del país, antes era tardarnos años, cinco criterios al mismo sentido, ya era jurisprudencia y ya era obligatorio para los demás tribunales. No, ahora ¿qué pasa? Ya se brinda esta cohesión y esta unidad al orden jurídico para brindar seguridad jurídica, para brindar igualdad e imparcialidad. Entonces, ya lo que determine la Corte, la Suprema Corte, al hacer esta interpretación pro persona y con determinaciones basadas en los tratados internacionales, ya va a ser obligatorio no solamente para los tribunales Colegiados, sino también para juzgados de distrito y para los juzgados locales, para el fuero común, ¿no? Entonces, ahí eso es tan trascendental y que esto a la fecha nos va a ayudar bastante para alcanzar ahora sí estos derechos humanos y exigir al Estado mexicano a que cumpla con sus obligaciones. Y una justicia más rápida, sin duda. Exacto. Pues muchas gracias, Adriana. Bri, si quieres, escucho tus últimas reflexiones. Cuéntame tus conclusiones sobre el caso, de manera breve. Sí, bueno, primero una disculpa por si no, a lo mejor lo dije mal. Mi intención no era decir que el Estado es quien los otorga, no, simplemente que, pues, si los vemos como un poquito más reflexivamente, prácticamente así es como funcionan las aplicabilidades y las formas en las que se conciben a los derechos humanos, incluso antes de la reforma del 2011, ¿no? Yo estoy en total de acuerdo con Adriana, que es el Estado el que está incumpliendo muchísimas cosas. Hoy en día, ahorita, pues, deberíamos ver las formas en las que pues podríamos exigir nuestros derechos, porque yo pienso que es así, ¿no? Que los derechos humanos al fin y al cabo surgen así porque las sociedades los han exigido, los han, pues prácticamente luchado por ellos. Y bueno, yo siento que en cuestión de este caso, el derecho a la vivienda es un tema complejísimo. Yo creo que no nos daría muchísimo, no nos daría tiempo hoy para acabar este tema, pero yo pienso que hay que estudiarlo dependiendo de las sociedades y también dependiendo desde el estado donde se está viendo. Porque no es lo mismo estudiar la vivienda digna en México que, como dijiste, en Finlandia, ¿no? Que prácticamente es un derecho ya otorgado a todo el mundo, porque allá no hay desigualdades, allá no hay una distribución desigual de los bienes, de los recursos. Sin embargo, estamos en México y en México, pues, como país tercermundista, hay una desigualdad total donde las viviendas prácticamente prevalecen en una balanza, ¿no? Donde el más rico tiene lo mejor y el más pobre prácticamente se tiene que someter a cuestiones donde se condiciona su bienestar y su dignidad para poder adquirir algo bueno o digno. Y bueno, yo considero que algo muy importante es ver la forma en la que se están otorgando las viviendas dignas y cómo se adquieren, porque pareciera que, por ejemplo, en las urbanidades lo que más prolifera son las rentas. Y las rentas es un factor pero tan vulnerable para las personas, porque para empezar las rentabilidades, ahora sí, como decía Mayra, ya no es entre una autoridad y un propietario, sino es entre propietarios, ¿no? Bueno, entre comillas, o propietario claro, y rentador. Entonces, ahí hay como un mecanismo donde la autoridad no interviene, donde no hay una forma donde tú adquieras una vivienda digna, donde lo que te ofrecen es lo que hay y si quieres más, pues debes tener un poder adquisitivo más grande. Entonces, es curioso, ¿no? Cómo la vivienda digna va teniendo diferentes enfoques, diferentes aristas y cómo se puede retomar, ¿no? En todo el país. Totalmente, como dices, nos faltaría tiempo definitivamente en el programa. Y justamente nos queda poco tiempo. Mayra, dame tus conclusiones, ahora sí que las 3 ideas principales con que te gustaría que se quedara la audiencia el día de hoy sobre este tema, la verdad, tan interesante. Creo que tienes tu micrófono apagado. Muchas gracias, Amadeo.
Sí, ya para ir cerrando, me gustaría comentar 3 cosas precisamente. La primera, en esta ocasión, a diferencia de otros programas en los que he participado con ustedes, estoy satisfecha con la sentencia que hizo la Corte, porque me parece que sí se fue bien garantista y ya unido al segundo punto, México tiene una tradición de quererse ver siempre muy progre y anexarse siempre a los tratados internacionales y reconocerlos, y tenemos muchísimos, pero que realmente no se cumplen a cabalidad, porque pues la autoridad que obliga no generalmente no pone suficiente énfasis en que así sea, y en este caso sí, desestimo lo que había dicho un tribunal, que en su entendimiento la vivienda digna era algo muy limitado a infraestructura básica, y dijo, oye, espérate tantito, los tratados internacionales a los que ya nos apegamos dicen otra cosa, entonces tienes que cumplir. Y ella va de mano con la tercera cosa que quería mencionar, y es que me parece excelente el precedente que deja esto, porque en realidad es un jalón de orejas para la autoridad local. Totalmente. Hubo una política pública fallida, que ha fallado a nivel federal en un principio, y cuando el Estado local esperaríamos que tuviera un mayor entendimiento del contexto local que viven sus ciudadanos, pues no es así. Y es bien importante porque generalmente todas las personas quieren o que aspiran a un puesto de elección pública creen que es algo que es fácil o que es para su beneficio, y no es así. Hay que tener muy en cuenta siempre que cualquier política y cualquier acción de gobierno debe estar bien apegada al derecho y considerar todas las obligaciones y todas las facultades que debe cumplir a cabalidad una autoridad. Es bien fácil exigir y poner reglas, pero principalmente los funcionarios son los que deberían estar cumpliendo su parte para que ya no existiera tanta insatisfacción y generarle tantos problemas que se supone que en un principio buscaban solucionar. Totalmente de acuerdo. Creo que cierras muy bien precisamente el programa en términos de la importancia de la sentencia en el reconocimiento, pues, de una política fallida, básicamente, y en este jalón de orejas, y en tercero, la responsabilidad en sí misma del Estado. La verdad es que pocos programas yo creo que se me pasan tan rápido como este. El tema ha sido realmente muy vasto y las intervenciones excelentes. No me resta más que agradecerles. Literalmente ya me están cerrando acá cortinilla. Como siempre, pues Adriana, muchísimas gracias. Bri, también un gusto saludarte en esta ocasión, al igual que Mayra. Excelentes participaciones. Y pues como saben, Justicia TV, su casa, ya han estado acá. Espero que lo sigan estando y sobre todo espero verlos próximamente en el foro. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en una emisión más de Derecho a Disentir. Ya saben, no se lo pierdan, de lunes a jueves a las 9 de la noche, acá en Justicia TV. Mi nombre es Amadeo Díaz Moguel y nos vemos en la siguiente ocasión. Hasta luego.